Sí, muy buenas tardes, ingeniera, compañeros y demás espectadores. Mi nombre es Juan Esteban Tapias, pertenezco al curso de conmutación ofertado por la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAM a través del curso o del programa más bien de Ingeniería en Telecomunicaciones. El día de hoy quiero presentarles la sustentación de la fase final del curso a través de tres temas fundamentales: IPM, ATM y redes convergentes. Vamos a ver algo acerca de sus conceptos, algo acerca de cómo se aplican y sobre todo los parámetros que rigen a a estos tres temas tan importantes. Vamos a ver ahora también algunos aspectos prácticos a través de algunas simulaciones. Bueno, los objetivos generales es comprender entonces la importancia de las temáticas del curso y comprender esos tres puntos o esas tres temáticas que les acabo de mencionar: protocolos IP, protocolo ATM y redes convergentes. Bueno, para poder entender IP, que es lo primero que queremos ver, debemos entender de dónde sale, de dónde se origina. Resulta que existe un modelo que se llama TCP/IP. Este modelo es el que sustenta las redes de área extensa, también se conocen como WAN. Y la red WAN más conocida para nosotros, o un ejemplo de esta puede ser el Internet. Entonces vemos que TCP/IP es el modelo que sustenta acá el Internet. ¿Gracias a qué? Gracias a cuatro capas importantes: la de aplicación, transporte, Internet e interfaz de red. Y cada una de estas posee sus propios protocolos, pero la capa de Internet tiene aquí un protocolo que es al que queremos hacer referencia en este video, y es el protocolo IP. Es un protocolo muy importante y vamos a detallarlo entonces a continuación. Primero debemos entender qué función cumple IP, qué hace IP. Y para hacerlo podemos resumirlo en estos tres recuadros, o en estas tres frases, si queremos decirlo así, que son fundamentales. Lo primero es que IP me permite desarrollar un sistema de comunicación. ¿Qué significa eso? Significa que si yo quiero conectar mi tableta, quiero conectar mi celular, quiero conectar mi equipo, o inclusive hoy con el Internet de las cosas, si quiero conectar mi estufa, mi nevera, etcétera, la quiero conectar a la red, enviar datos, recibir datos, descargar contenido. Si yo quiero hacer todo eso, debo establecer un sistema de comunicación. Y el protocolo IP me permite hacerlo gracias a este tercer recuadro: el método de identificación de terminales. Me permite desarrollar un sistema de comunicación usando un método de identificación de terminales, que, como vamos a ver más adelante, ese método también se conoce como direcciones IP. Ahora bien, ¿qué pasa con este recuadro de la mitad que no mencionamos? Este es muy importante, porque ¿qué significa que el protocolo IP sea global? Significa que yo, desde donde quiera que esté, desde mi casa, desde cualquier otro lugar, puedo conectarme a una red gracias a que el protocolo IP es global. Si yo solo me conectara a mi casa, pero al salir a otro lugar no pudiera conectarme, de nada me estaría sirviendo el protocolo IP. Pero el protocolo IP es un protocolo globalizado que permite desarrollar ese sistema de comunicaciones a través de los métodos de identificación de terminales, que, como vamos a ver, son las direcciones IP. Pero antes de profundizar en eso, quiero ver qué es una red IP, o más bien de qué se compone una red IP, porque cuando una red usa el protocolo IP, se convierte en una red IP. Y para eso vamos a ver algunos elementos importantes. Primero de ellos es el software, que es donde está el sistema operativo de la red, y es un elemento súper fundamental dentro de la red. Tenemos también el server o servidor, que es donde se localizan todas las bases de datos, correos electrónicos, etcétera, que sustentan la red. De ahí es donde se toman la información importante que se requiere, por ejemplo, en una red de un hospital, en una red de un campus universitario, de una empresa, etcétera. El servidor sustenta toda la parte de base de datos. También tenemos el sistema de clientes, que es todo el conjunto de computadoras, dispositivos, celulares, etcétera, que están solicitando direcciones IP. Ya vamos a ver qué es eso, pero que están solicitando conexión. También tenemos las NIC o las NIC, que son la parte de los dispositivos que permite la conexión a las redes, las tarjetas. Y por último, los dispositivos adicionales, que pueden ser de diferente tipo, pueden ser routers, switches, lo que se conoce como puentes, etcétera, que forman parte de la red IP. Muy bien, continuemos entonces ahora para entender qué es una dirección IP. Comprender el concepto de dirección IP puede ser un poco confuso, así que voy a hacer una analogía con una autopista en la cual circulan muchos carros y queremos conocer las características o la información de cada uno de esos carros, y para eso yo necesito saber su placa,
Esa placa es como esa dirección IP que permite identificar muchas características y mucho conocimiento acerca de ese dispositivo específico, de ese carro específico. En el caso de Internet funciona lo mismo, ya que cada dispositivo, como ustedes pueden ver acá, contiene su propia dirección IP que le permite identificarse dentro de la red. Esto es muy importante comprenderlo, y también es de resaltar, por ejemplo, que cuando tenemos 3 dispositivos o más dispositivos, muchos dispositivos conectados a una misma red, van a compartir varios segmentos o varias porciones de esa dirección IP a la cual le fue asignada. Ya vamos a verlo en detalle, pero esto es importante comprenderlo. Entonces, el concepto de lo que es en sí una dirección IP. Ahora bien, dirección IP puede ser IP versión 4 o IP versión 6. La que acabamos de ver es IP versión 4, que está compuesta por 32 bits, o sea, 4 octetos de los cuales se compone esa dirección. Pero la IP versión 6 se compone de 128 bits y ya no funciona bajo el sistema decimal, sino bajo el sistema hexadecimal. Eso significa que si yo tengo 128 bits, voy a tener este número tan inmenso de direcciones IP disponibles, ya que hay una fórmula que me dice que si yo elevo 2 a la cantidad de bits disponibles, voy a encontrar la cantidad de IPs. Entonces miren la gran diferencia entre la cantidad de IPs disponibles para la versión 4 y para la versión 6. Esa es la principal diferencia entre ambos y la razón por la cual en la actualidad se está migrando hacia la versión 6. Pero por motivos de estudio y de lo que estamos viendo, vamos a continuar viendo la dirección IP versión 4. Esta dirección IP versión 4 se divide en 4 segmentos, como les mencionaba: el segmento de clase, de red, de subred y de host. Volvemos acá para visualizar eso. El segmento de clase es este de acá, es el primer octeto. El segundo es el de red. El tercero es el de subred. Y ahí nos preguntamos entonces qué es una subred. Y simplemente es la división de una, o las divisiones de una red. Para poder mejorar el rendimiento de la misma y para poder tener mejor control e identificación. Por ejemplo, una empresa que tiene muchas dependencias va a necesitar obviamente tener muchas subredes, no solo una, sino muchas subredes, y así poder tener mayor control y mejorar la eficacia del funcionamiento de la red. Y por último está la porción de host, que ya es la dirección específica para cada uno de los dispositivos, computadores, celulares, etcétera, que yo quiera conectar a mi red. Bien, para yo poder asignar esta dirección IP a la cual yo les hago referencia, necesito realizar un proceso que se llama enmascaramiento. Y es aquí donde entra este término fundamental que se conoce como máscara de subred. La máscara de subred es un conjunto de bits que me permiten a mí delimitar la cantidad, delimitar el área o la cantidad de hosts que yo puedo asignar a una red específica. Y voy a mencionarles esto con un ejemplo, voy a mostrarles. Acá acabo yo de crear esta dirección IP con esta máscara de subred /24. Esta máscara de subred, si yo lo traduzco en términos decimales, estoy diciendo que es 255.255.255.0. Si yo lo traduzco a términos binarios, y me encuentro con esto, me encuentro con que hay 24 unos. Miren, 3 porciones de 8. Pero si yo cambio esta máscara a /25, significa que yo voy a tener acá, le voy a comer, por así decir, un 0 a esta porción y le voy a insertar un 1. Eso significa que ya no voy a tener 8 bits disponibles como lo tenía ahorita, miren, sino que ahora voy a tener solamente 7. Y recuerden la fórmula que les decía, 2 a la 7, por ejemplo, es 128, significa que solo voy a tener 100, significa que en esta máscara solamente voy a tener 128 bits disponibles. En la anterior, en /24, iba a tener 256, que es 2 a la 8. Entonces miren que una máscara de subred a mí me está permitiendo delimitar la cantidad de hosts necesarios o disponibles para poder construir una red. Ya hay un proceso mucho más amplio que por el tiempo no puedo mencionarles, que es la subdivisión de redes, cómo se hace, cómo se subdivide, etcétera, etcétera. Pero por ahora quedémonos con esto, que es lo más importante y esencial. Bueno, ahora lo que queremos hacer es realizar la parte práctica del tema de IP y de direccionamiento IP. Para eso, yo voy a conectar o voy a realizar un sistema de comunicaciones, como lo hablábamos hace un momento, entre estos dos dispositivos, un computador y un laptop. Lo voy a hacer a través de 2 routers genéricos, a los cuales les voy a instalar dos módulos de interfaces Gigabyte Ethernet. Entonces para eso se las voy a instalar acá de una vez. Vuelvo a encenderlo.
Lo mismo voy a hacer con este. Voy a apagarlo y lo vuelvo a encender. Bien, ya tenía instalado esas dos interfaces. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Voy a cablear. Entonces cableo de la siguiente forma. De aquí voy a usar la interfaz 8 del router. Entre routers voy a usar la 9. Bueno, olvidé mencionar, estoy usando cable de cobre cruzado para las conexiones. Y aquí voy a usar la 8. Listo, entonces es importante, entre routers voy a usar la 9 y ya para los equipos la 8. Bueno, en este momento no hay conectividad, ¿por qué? Porque no he asignado las direcciones IP. Entonces se viene ese tema, tengo que empezar a trabajar eso. Entonces me voy a ir aquí a la CLI del router y voy a empezar a usar los comandos para configurar esa parte de direccionamiento. Entonces voy a darle config t después de haberle dado enable y voy a acceder a la interfaz Gigabyte 8.0. Yo aquí previamente he creado una pequeña tabla de direccionamiento para poderme guiar. Ese router 0, bueno, que aquí realmente sería router 0, router 0, router 1, router 1, listo. El router 0 en la 8.0, en la interfaz 8.0 GB Ethernet, voy a usar la 172.16.1.2. Entonces aquí voy a usar la 172, perdón, 16.1.2. Y la máscara de su red 255.55.0. Listo. Voy a darle aquí no shutdown para activarla. Y simplemente lo abrevié y luego voy a ingresar la interfaz Giga 9.0 de una vez. A la 9.0 dice que yo le voy a asignar la 192.168.1.2. Voy a decirle que por favor me asigne la IP address 192.168.1.2 y la máscara de su red /24. Muy bien, vuelvo y le digo que no shutdown. Cuando ya eso lo tengo activo, entonces voy a darle exit. Voy a guardar la configuración con el comando copy running start to config. Lo guardo y voy a mostrarles cómo quedó la configuración de ese primer router. De show IP, con el comando show IP interface brief. Fíjense que aquí me va a mostrar todas las interfaces. Las que están activas son las que tienen esta palabrita app y ya se muestra el direccionamiento IP que les he dado a cada una de las dos. Bien, voy a hacer lo mismo con el segundo router. Voy a darle aquí exit, pero por tema de tiempo del video no puedo mostrarlo, así que voy a pausar acá el video y ya vuelvo después de haber configurado el segundo router. Bien, volvemos al video. Ahora voy a volver a darle el comando show IP interface brief para que ustedes puedan verificar. Acá, bueno, dice que esta interfaz no la he activado todavía. Se me olvidó acá activarla. Entonces voy a darle acá al comando config t. Disculpen que no la configuré. 0, listo, lo voy a dar acá aquí en no shutdown. Y listo, la activó. Volvamos a verlo entonces, ahora sí. Listo, ahora sí. La 8 y la 9 están activas y entre routers usamos la 9. Y fíjense que la interfaz del router 0 usa la dirección IP terminada en 1.2 y la del router 1 usa la terminada en 1.3. O sea, estamos usando la misma subred porque hay conexión entre ambos. Bueno, para finalizar, entonces voy a realizar emitir un comando ping entre el laptop y el PC. Entonces desde el laptop me voy a ir acá a desktop, o sea, a escritorio, voy a ir al command prompt y voy a ingresar un ping a la dirección IP de este computador, que si ustedes recuerdan, está en el router 0 en la interfaz 9, o sea, en la interfaz 8, perdón, Gigabyte 8, Ethernet 8, o sea, la 172.16.1.2. Es la 172.16.1.2. Muy bien, mientras que carga bien el comando ping, voy a darle pausa y regresamos en un momento. Listo, terminó acá de cargar ya el comando ping. Como pueden ver, entonces hubo un envío, o fue efectivo el comando, fue exitoso. Y logramos realizar el direccionamiento IP entre estos dispositivos y se logró establecer un sistema de comunicación usando ese método de identificación de terminales de lo que hablábamos hace un momento a través del direccionamiento IP. Bien, con esto claro, entonces terminamos este segmento del video. Ahora vamos a avanzar hacia la parte de ATM y redes convergentes. Bueno, vamos ahora a avanzar entonces y hablar acerca de lo que es una red ATM.
Porque ¿qué es una red ATM? Bueno, sus siglas quieren decir modo de transferencia asíncrona. Resulta que ATM es una tecnología que se desarrolló, o un avance tecnológico que se desarrolló con la intención de poder satisfacer todas esas demandas grandes que existen referente al tráfico. A medida que las redes iban avanzando, las telecomunicaciones iban creciendo, pues obviamente se iba requiriendo nuevas tecnologías que permitieran que el tráfico fluyera de una forma más satisfactoria. Entonces, hay algo fundamental en ATM y es esto que está acá, esta frase que tenemos acá resaltada, subrayada. Las redes ATM se orientan hacia la conexión. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si yo quiero enviar un paquete o cierto tráfico, quiero generar cierto tráfico entre este host emisor hasta este host receptor, yo voy a necesitar obligadamente en ATM enviar un paquete inicial que establezca lo que se conoce como circuito virtual. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a medida que el paquete avanza por toda la subred, como ustedes pueden ver aquí en la gráfica, a medida que el paquete va avanzando por toda la subred, va estableciendo conexiones y va creando lo que se conoce como tablas de direccionamiento. Va creando entradas en esas tablas de direccionamiento a medida que va pasando por los conmutadores y así va creando el circuito virtual. Para que al final, entonces yo ya pueda desde host emisor pasar por el circuito virtual toda la información y llegar hasta el host receptor. Y es básicamente, así como a grosso modo, es una forma de representarlo o de hablar lo que es ATM. Ahora, la idea fundamental de ATM, la premisa principal de ATM, es poder transmitir toda esa información en pequeños paquetes de un tamaño fijo que se conoce como celdas. Las celdas son simplemente como esos paquetes de un tamaño fijo de 53 bytes que se usan en ATM para poder establecer todos estos circuitos virtuales. Entonces las celdas se dividen en varias partes, de lo cual vamos a hablar ya a continuación, pero aquí tenemos un pequeño gráfico que nos lo muestra. Las celdas se dividen en dos partes, la parte del encabezado que tiene 5 bytes y la parte de los datos de usuario que tiene 48 bits, o bueno, más bien bytes, porque pues hay bastante diferencia entre bits y bytes. Bueno, vamos a continuar entonces ahora con lo que es el formato de las celdas ATM. Sigamos hablando de ATM. Quiero hacer esto un poco como más dinámico y corto, para no aburrirlos tanto porque es una parte bastante teórica de la sustentación. Entonces, las celdas ATM se dividen en dos partes, el encabezado y el payload o datos de usuario. Para payload se asignan, disculpen aquí el dibujo, se asignan 48 bytes o sí bytes, y para el encabezado se asignan 5 de esos bytes, formando la celda de 53 bytes de longitud fija. Ahora, hay que entender dos conceptos fundamentales o comprender dos conceptos muy importantes de ATM, que son los canales virtuales y las rutas virtuales. Esos conceptos se pueden representar de una forma muy clarita en esos dos indicadores, BPI y BCI, ya que son los que me permiten a mí identificar el enrutamiento entre nodo y nodo, entre cada nodo y una conexión. Ya vamos a hablar de ellos a más exactitud un poco adelante. Bueno, existen dos tipos de formatos o de celdas ATM, que son las UNI y las NNI. Las NNI en inglés quiere decir Network to Network Interface, son las que me permiten la conexión entre conmutadores privados, y las UNI son las que me permiten la conexión entre un conmutador público y una interfaz privada. Entonces, esta es básicamente la diferencia entre UNI y NNI. Avanzamos desde los campos de una celda, y vamos a detenernos un momento. El GFC es un campo que no se usa mucho, es el campo de control de flujo genérico, posee 4 bytes y me va a permitir a mí identificar las labores del tráfico. Como les mencioné, es un campo que no se usa mucho, pero pues es importante estudiarlo o analizarlo. Tenemos los campos BPI y BCI de los cuales les hablaba hace un momento, y son los campos que me permiten identificar las rutas de destino o las rutas finales de una celda como tal. Tenemos también el campo PT o payload, que es un campo de 3 bits que nos permite a nosotros identificar los tipos de datos que está transportando esa celda ATM que estamos analizando. Tenemos el campo CLP, y en este campo hay algo muy curioso, es que este campo es el campo de establecimiento de prioridades y solo tiene un solo byte. Y este campo es interesante porque cuando este campo permite que se identifique cómo está la red, si el tráfico está muy denso, la red ATM, y si eso sucede, si hay mucho tráfico, entonces me bota un 1. Esto quiere decir que el tráfico se puso denso y entonces
la celda se va a descartar como tal. Solo en este pequeño ejemplo, o en este pequeño identificador que ustedes están viendo acá, el CLP, podemos nosotros comprender lo que es la esencia de ATM, que es una tecnología que nos permite, como les decía al comienzo, poder reducir esa carga de tráfico, de transmisiones, para que se pueda hacer más funcional el avance en las redes en la actualidad, como lo hablábamos al comienzo. Bueno, por último tenemos el HS o Hidden Error Check, que es un campo que me permite a nosotros identificar los errores de cabecera de las celdas y poder corregirlos. Bien, básicamente esos son los campos de las celdas ATM. Y avanzamos hacia la última parte, que es el modelo de referencia. El modelo de referencia ATM se divide en tres capas: la capa física, la capa ATM y la capa de adaptación ATM. La capa física se relaciona con todo lo que es el medio físico como tal. Me refiero a voltajes, temporizadores de bits, etc. Y se divide en dos partecitas, la TC y la PMD. La TC se encarga de recibir toda una serie de bits de entrada de tipo PMD y luego se convierte todo ese flujo de bits en una celda ATM como tal. O sea, es una parte fundamental. Y PMD es la que depende del medio físico y se encarga entonces de todo el trabajo real, como por ejemplo la interacción con el cableado, los movimientos de los bits, la temporización, etc. Esto es lo que hace la capa física como tal. Ahora, la capa ATM se encarga de todo lo que es el transporte de las celdas como tal. Por ejemplo, el establecimiento de circuitos virtuales. Si yo, digamos que entre un nodo, entre un terminal como este y este otro, se establece un circuito virtual entre ambos, que me permite a mí transportar la información de aquí hasta allá, ¿cierto? Y al mismo tiempo permite liberar esos circuitos, o sea, quitarlos como tal. Eso es lo que me permite a mí esta capa ATM, esa subcapa ATM del modelo de referencia. ATM. Ahora, viene la otra capa importante, capa de adaptación de la cual hablábamos hace un momento, y es la que se encarga del envío de paquetes más grandes que las celdas. Un ejemplo, yo quiero enviar un paquete de 100 bytes, nosotros sabemos que el tamaño fijo de una celda ATM es de 53, entonces esta capa se encarga del trabajo y de poder fragmentar ese paquete y luego reensamblarlo al otro lado. ¿Cómo lo hace? A través de dos subcapas, la CS y la SAR. La SAR me permite a mí fragmentar los datos y luego, como les decía, en el otro lado, ensamblarlos de nuevo. Mientras que la SS permite que funcionen diversas aplicaciones que proporcionan los sistemas ATM. Entonces, básicamente, ese es el funcionamiento de ATM como tal. Como les decía, es un poco teórico, así que no quiero aburrirlos, por eso paso rápido. Y por último, en el otro segmento del video vamos a ver entonces lo que son las redes convergentes. Bien, en esta parte última o parte final del video quiero que hablemos un poco sobre las redes convergentes. Y es que para yo poder hablar de redes convergentes debo primero entender la historia que nos lleva a hacer lo que conocemos como una red convergente. Resulta que hace mucho tiempo hubo un debate acerca de qué era más funcional, la red de conmutación de circuitos o la red de conmutación de paquetes. La red de conmutación de circuitos, que fue la primera que se desarrolló, me permitía a mí interconectar dos dispositivos, pero para poder hacerlo, si yo quería, por ejemplo, ir desde este dispositivo, disculpe, si yo quería ir desde este dispositivo de acá, voy a tratar de hacer un ejemplo aquí como gráfico. Si yo quería ir desde un dispositivo A, acá, hasta un dispositivo B, lo que yo tenía que hacer era trazar un cable. Y ese cable únicamente me llevaba esta transmisión desde A hasta B. Entonces supongamos que A estuviera acá en Ibagué donde yo vivo y B estuviera por allá en Alemania. Si yo quería comunicarme desde A hasta B tenía que trazar un cable. Entonces así era que trabajaba la red de conmutación de circuitos y como verán pues obviamente esto no era muy funcional. Así que se desarrolló la red de conmutación de paquetes que digamos que ya permitía de alguna forma poder establecer múltiples orígenes y de ahí con un solo cable o una sola red poder establecer múltiples destinos. Y máxime cuando se creó el protocolo IP, que del cual ya hablamos ampliamente en la parte inicial del video. Esto obviamente pues desarrolló mucho más esta parte de la red de conmutación de paquetes. Pero cuando aparecieron las conferencias por video, las películas, la transmisión digital, la música, etcétera, todo ello empezó a notar o a hacer notar las falencias o deficiencias que tenía la red de conmutación de paquetes. Y fue entonces cuando nació las redes convergentes como una solución a futuro
de la problemática que hoy tenemos, porque pues hoy la red de conmutación de paquetes está bastante difundida. ¿Por qué? ¿Y por qué esto? Porque es una solución en las redes convergentes. ¿Por qué? Porque a diferencia de las redes dedicadas, las convergentes son capaces de transmitir voz, videos. Por ejemplo, ustedes acá en el gráfico pueden ver que hay un dispositivo, un computador, un teléfono que me está transmitiendo datos. Aquí un televisor que me está transmitiendo señal de video, un dispositivo que me está transmitiendo, este dispositivo que me está transmitiendo señales satelitales, etcétera. Todo esto me lo está permitiendo usar a través de una misma infraestructura de red, a través de una misma plataforma que se llama red convergente. Esa plataforma usa las mismas reglas y protocolos y estándares, por eso se logra la implementación. Miren que acá hay una hojita muy interesante en este gráfico que me está diciendo que la red convergente usa las mismas reglas, los mismos acuerdos y los mismos estándares. Y esta es la clave de una red convergente. Entonces, obviamente, gracias a estos avances, podemos consolidar todas las redes que están dispersas en una sola. Y voz, videos, datos que viajan en las redes de paquetes, de conmutación de paquetes, viajan por separado, ahora están viajando en una sola red. Esto obviamente ha revolucionado pues nuestro concepto de conmutación de redes, y por eso es que está ganando mucha aceptación hoy en día. ¿Y cuáles son las consecuencias? Podemos medir tres consecuencias inmediatas. Primero, que van a empezar a crecer el número de dispositivos móviles, porque van a requerir más conectividad a las redes móviles, ya que es posible transportarse por una misma red, no solo esos datos móviles, sino otros tipos de datos y otros tipos de señales. También se va a proliferar los dispositivos que son aptos para la red. Hoy, por ejemplo, y de esto hablábamos hace un rato, podemos interconectar no solo nuestros dispositivos móviles o computadores, sino también es posible conectar mi árbol, por ejemplo. Si yo siembro un árbol y quiero conectarlo gracias al Internet de las Cosas, puedo aplicarle un sensor y monitorear su crecimiento y conectarlo a la red. Mi estufa, mi nevera, etcétera. Todos esos dispositivos, es este punto 2 que les digo, va a proliferarse los dispositivos que quieren tener acceso a la red. Y por último es que el rango de servicios se va a expandir, porque a medida que esta tecnología vaya creciendo, entonces también va a crecer las innovaciones que los operadores o que los desarrolladores puedan prestar para este tipo de servicios y lograr cumplir con las demandas. Entonces estas son las redes del futuro que nosotros vamos a estar desarrollando. Bien, muy bien. Finalizamos entonces la sustentación de los temas redes IP, ATM y redes convergentes. Esos tres temas que son de vital importancia dentro del curso de conmutación. Agradezco a todos, ingeniera y compañeros y demás espectadores por su tiempo. Que estén muy bien y hasta pronto.